miedo, desesperación, depresión, angustia. Todas estas emociones sentían las personas que cruzaban el puente de los suspiros en Agua de Dios. Sin importar su religión, sin importar su riqueza, sin importar su ideología, estas personas dejaban todo atrás cuando cruzaban el puente de los suspiros. En el video de hoy vamos a cruzar este puente y vamos a ver qué es lo que ocurre. Siento un poquito el ambiente pesado. Y aquí donde me ven estoy saturado. Si algo lo va a aplastar a uno. Uy, no. Cuando veníamos de allá para acá, veníamos bien. Para los conocedores del canal, saben que hace mucho tiempo visité este lugar, que realmente no pude pasar el puente de los suspiros. Acá estoy el día de hoy muy bien acompañado y pues bueno, quiero ver cómo nos va en equipo, quiero ver si lo podemos pasar. En esta ocasión vemos que pues hay bastante como pantano, yo creo que vamos a pasar por la verdad. Digamos que a los muchachos no les he comentado bien la historia del lugar, porque quiero ver si de pronto ellos perciben la energía o si notan de pronto la importancia de este lugar. Flaco está ansioso. Espera, aguante tantico. Vean acá los pozos. Pregunta, ¿hasta acá no sienten nada raro? No, pues Siento un poquito el ambiente pesado. yo siento un poquito como que la respiración como... Sí, se me Pesada, corta. como que estamos la ahogados. respiración se les corta. Ok, ¿y por qué creen que es? No sé, por la energía. Por el sol. Ok, listo. A Sí, por el sol, porque mí, estamos cubiertos. acá, pues lastimosamente está cerrado, hay como mucho escombro. Yo también siento la energía bastante pesada, como que se me cierra el pecho. Cuando usted vino... Yo hasta aquí, ya hasta acá, ya que donde me ven estoy saturado. Me siento muy pesado, muy cargado. ¿Usted vino estaban esas piedras? No, esas piedras están nuevas. ¿Dejan pasar o es para que no pasen? Supongo que para que no pillemos. Miremos hasta dónde se puede pasar. Si no hay alguien por ahí que nos diga, no puede pasar. Estábamos explorando. Pero sí, se siente como... Re pesado. ¿Cierto? Se siente un ahogado. Ahogado. Esa es la palabra. Pero Flaco dice que es por el clima. Pero es que allá no se sentía igual que acá. Y allá también estaba haciendo calor. Uy, acá yo empiezo a sentirme bastante saturado. Exactamente. Yo me siento, acá empiezo como a... Es como una sensación de tristeza. Pero no, yo no siento tristeza, pero sí me siento mareado. Flaco se siente mareado. Gabo también dice que la energía está muy pesada. Esto se ve Uy, no, demasiado denso. parece un cocodrilo. Sí, parece la cola de un cocodrilo. Es la cola de un cocodrilo. Parece un cocodrilo, de hecho, la forma está rara. ¿Flaco normal? Sí, pues el ahogamiento, pero bien. Ahogamiento. Ahogado también. Bueno, muchachos, les cuento. Acá sí, si quieren, sigamos. Si quieres, yo me siento ya como muy saturado, pero intentémoslo. Así por encimita les cuento, en este puente se llamaba, o lo bautizaron como el Puente de los Suspiros, porque hace muchos años Agua de Dios era el pueblito a donde enviaban a todos los enfermos de lepra. Entonces acá donde estamos viendo las puertas era donde las personas o las familias veían por última vez a sus seres queridos. Por ejemplo, en esa época Flaquito tenía lepra. Entonces acá, hasta este punto, marica, la energía está re densa. Hasta este punto llegaba, la familia le decía, chao Flaquito, vemos. Uno llegaba allá, ya perdías a tu familia, perdías todo. Una vez pasabas allá, ya perdías tu vida anterior. Entonces, no sé, yo la verdad siento la energía muy pesada, muy cargada. El paisaje es hermoso, pero sí, Flaquito está normal. No, pues todavía me siento ahogado, pero bien. Es por el sol. Caso contrario, No, yo acá el ahogo no es de sol. Yo acá siento mejor el ambiente. Sí, yo acá siento el ambiente no tan pesado. Acá no sé si el espacio se abrió, qué pasó por el agua. Siento más tranquilo este pedazo que el de allá. Sí, la recién entrada es muy entramos, dura. uy, juepucha. Horrible, es horrible. O sea, recién entramos, siento en el pecho como cerrado, como raro. Pero acá siento que ya es algo liberador. Sí, a mí. No sé si el ahogo se debe como a ese olor como a óxido, no sé. Puede ser también, sí. Porque todavía siento el olor así como fuerte, pero es como a óxido. Digamos, acá vuelve otra vez como el ambiente pesado, Gabo, ¿no? Sí, acá la energía vuelve y cambia. Siento harto mareo, güey. Sí, otra vez vuelvo a marear. Uy, no, marica, me da miedo. Uy, marica, tengo miedo. Uy. Oh, vale. Bueno, muchachos. Ya en esta parte, técnicamente, pues las personas eran recibidas y acá había un caminito para donde, pues, que conecta directamente a Agua de Dios. Y de aquí ya no podías salir, no podías escapar. Agua de Dios era tu último destino. Y aquí vuelve el mareo. Sí, pero sí. No, a mí me parece... Uy, esta parte me da mucha... como la sensación es horrible.
no sé, a mí no me gusta. Siento mucha mala energía, siento que acá pasaron cosas muy densas. Yo siento también como raro, como si algo lo aplastara a uno. Exacto. Bueno, muchachos. Volvamos. Como si la cabeza Volvamos. empezara como a pensar. Sí, pero entonces vean, pesado y siento que si cruzamos acá como que cambia la energía. Acá se siente, Sí, se es muy siente denso. feo, sí, se siente horrible. Pero ve acá, Ya empieza a alivianarse Empieza la a carga. alivianarse. Todavía hay ahogo, pero más. pero disminuye. Sí. Y miren más hacia la mitad, más hacia donde está el popo del perro. Ahí ya como, acá ya cambia. Sí, acá Ya ya acá es siento diferente. distinto, como que respiro mejor. Bien, no siento la sensación tan... El paisaje es muy bonito. Ese contraste. ¿Dónde están los chulos? Ah, los chulos están allá arriba los chulos. Y otra vez vuelve la parte densa. Uy, no, parce, la parte de los... Sí, vamos María. Es curioso, es muy curioso. Pero lo que dice el flaco es cierto, puede ser por los espacios cerrados o que se concentra el olor de distintas maneras, porque si hay un olor como a óxido de los cuervos. Como que estas rocas, y esto tiene por dentro como unas láminas que generan como ese olor a óxido pesado. Pero acá también está abierto. Huele. Pero hay más láminas de eso. Bueno, Y aquí se encierra, ¿verdad? Que hay como hay túneles. Como... no. ¿Hasta dónde llegó hasta acá? No, marica, yo ni siquiera hasta acá. Yo anteriormente había llegado allá donde están las piedras. O sea, ya acá la sensación era horrible. Pero el ahogo arrancó, ahí donde inician las piedras, ahí arrancó el ahogo. Pero igual, o sea, a mí me transmite como unas sensaciones como de angustia. A mí siento una sensación de pesadez y como de tristeza y de... No sé, la última vez me dieron ganas de llorar. O sea, como que... No, a mí no me dan ganas de llorar, pero siento... Es que Flaco no llora con nada, Flaco. pesadez. Siento Flaco toca como ponerlo. locha, como de que me quiero tirar ahí. no sé, Flaco toca ponerlo a pelarse, vaya para que llore. Listo, bueno muchachos. Cambia, acá ya... Sí, Ya se ya sí relajó. siente uno descargado. Pero entonces igual vamos a comparar cuando lleguemos a las motos otra vez y vemos qué tanto cambia. No, es que aquí, es que cuando veníamos de allá para acá, veníamos bien. Todo el ahogo empezó fue ahí, donde están como esos bulticos. Ahí arrancó la asfixia, como el desespero. Como... Acá ya está normal. Igual que cuando estábamos en la Yo tengo la sensación, pero ya mucho más leve. Sí, Mientras más nos alejamos, más sutil. O sea, acá ya es otra cosa, acá es paz, tranquilidad, lo normal, lo cotidiano. Pero hacia la zona de allá, o sea, bien lo hemos dicho, puede ser por tema de olores, como decía el flaco, pero la sensación cambia muchísimo, ¿sí? Y tiene unos contrastes muy fuertes. Entonces, cuando está abierto, la parte del puente se siente tranquilo, pero en los lugares donde hay rocas o donde hay como columnas sobre uno, se siente la energía muy pesada. Entonces, es algo curioso. Pues no hay explicación, pero sí es algo curioso. Flaco, ¿tú qué opinas? Pues ya bien sea por los aromas que se perciben o bien sea por las energías, pues sí cambia muchísimo el ambiente. Uno cruza como esa barrera, uy, pucha, se siente como un desespero, como una pesadez, como que uno no quisiera hacer nada, como que se siente uno congestionado. Pero yo siento que es como por las aromas, porque se siente un aroma como pesadito, como a óxido. Pero óxido fuerte. Entonces yo creo que debido a eso es que como que se siente esa sensación. Igual es soportable, digo yo, que puede uno pasar el puente y uno la aguanta, pero sí se siente extraño. Sí, es muy fuerte. Aquí ya me siento muy tranquilo, allá se sentía uno como sofocado, como cargado. Pues en esta oportunidad lo logramos, pudimos pasar el puente. Anteriormente fue una misión complicada y para mí realmente la energía es muy densa, muy pesada, cambia muchísimo todo, que a uno como... A mí me inspira nostalgia, realmente creo que conociendo la historia pues es muy difícil darse cuenta pues que hasta ese punto llegaba la vida de las personas y ya de ahí para allá cambiaba completamente. Así que bueno, mucho respeto para las familias, para lo sucedido en este lugar y pues lo hicimos, que es lo importante, lo logramos. Ya terminamos, pero queda uno con la sensación de me siento como que me dieron ganas como de vomitar. ¿Listo arriba?